Increíble. Los hijos dejan a sus padres en el camino y descubren una herencia sorprendente. La decisión pesaba más que cualquier otra cosa en la mente de Alejandro. 28 años, ingeniero civil recién graduado, y aún atrapado en las tierras de su pueblo. Esa tarde, una discusión acalorada con sus padres, don Miguel y doña Teresa, resonaba en su cabeza. «No puedes dejar esto, Alejandro», gritó su madre. El eco de su desconsuelo rompía el aire, y él, sintiendo el ardor en su pecho, cuestionaba su propio destino. ¿Era egoísta su sueño de brillar en la Ciudad de México? Dudas se cruzaban con un deseo irrefrenable de reconocimiento. Mientras conducía, su casa familiar se desvanecía en el retrovisor, y la culpa se mezclaba con la emoción. Había prometido regresar y ayudar, pero la necesidad de forjar una carrera era apremiante. Su mente se llenó de imágenes de rascacielos, reuniones importantes y un futuro vibrante. La nostalgia se convertía en un nudo en su garganta. El camino se estiraba frente a él, pero su corazón permanecía atado a las raíces que dejaba atrás. En el pueblo, la ausencia de Alejandro era un vacío palpable. Lucía y Roberto, sus hermanos, luchaban con el peso de su partida. Lucía, quien encontraba consuelo en los colores de sus lienzos, retrataba las horas de trabajo de sus padres, la fragilidad de su hogar ahora atrapada entre la lucha y el amor. Roberto, con el fervor en sus ojos, sentía que su lucha por los campesinos se intensificaba, y Alejandro parecía haber convertido la traición en su camino. Cada pincelada de Lucía y cada palabra de Roberto eran ecos de un llamado familiar ignorado. Mientras tanto, en su nuevo ambiente, Alejandro comenzaba a verse envuelto en las exigencias del trabajo. Proyectos interminables y expectativas lo convertían en una sombra de sí mismo. Los logros se sentían vacíos, como si eventualidades materiales no pudieran llenar el espacio que su hogar había dejado. ¿Es esto lo que quería realmente?, se decía en silencio, culpable de haber hecho un sacrificio al que no sentía pertenecer. Un día, en medio de sus dudas, un mensaje de Lucía reavivó el fuego de su preocupación. Hablaba de un terreno olvidado, parte de su herencia familiar. «Necesitamos que estés con nosotros», decía, pero la distancia se convertía en un hilo que lo ahogaba. En su interior, un grito resonaba, pero su voz callaba ante la realidad deslustrante de la ciudad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El momento de la verdad llegó cuando Lucía y Roberto decidieron sorprender a Alejandro. Deseaban compartir la noticia sobre el terreno. La reunión terminó en un tumulto de emociones. «¿Qué ha sido de nosotros?», clamó Lucía, provocando una oleada de culpa que navegó entre los tres. Cada rostro reflejaba una narrativa distinta, pero inmersa en la misma angustia. Alejandro se encontró en el centro de un huracán, desbordando el amor que nunca supo que podía confundir con su ambición. El futuro se dibujaba incierto, un laberinto sin salida. ¿Debería seguir adelante dejando atrás su legado, o luchar por la familia que tanto amaba? La presión se acumulaba, colisionando entre el deseo y la culpa, un precipicio del que no sabía si podría escapar. Alejandro pasó la noche dando vueltas en su cama, el calor de la ciudad contrastando con la brisa fresca de su pueblo. Las palabras de Lucía seguían resonando en su mente como una melodía triste y persistente, obligándolo a confrontar un dilema sin fácil solución. Debía encontrar su lugar en un mundo nuevo, pero no a expensas de su familia. A la mañana siguiente, mientras el bullicio de la capital despertaba, se armó de valor. Decidió que no podía estar simplemente navegando en este nuevo entorno. Necesitaba una estrategia que equilibrara sus aspiraciones y su conexión con la tierra que había dejado atrás. Se dirigió a la oficina y se sentó en su escritorio, donde los planos y las estructuras se amontonaban, esperando su atención.
Su mirada se fijó en un proyecto en particular, un complejo habitacional en una zona en expansión. Si continuaba con este proyecto, quizás podría generar recursos que luego le permitirían ayudar a su familia y revitalizar esa herencia olvidada, ese terreno que Lucía mencionaba. La idea tomó forma en su mente, no solo estaba construyendo un edificio, sino acaso también una vía de regreso a su hogar. Así comenzó a adoptar un enfoque renovado, fusionando su ambición personal con el deseo de fortalecer sus lazos familiares. Durante semanas, se sumergió en su trabajo, organizando reuniones y presentando nuevas ideas sobre cómo optimizar los costos y el diseño del complejo. La creatividad que una vez sintió en su pueblo comenzó a fluir nuevamente. Sin embargo, a medida que el proyecto avanzaba, una sombra de duda persistía. Alejandro se cuestionaba si realmente estaba haciendo lo correcto. La distancia entre su vida en la ciudad y su hogar se hacía cada vez más palpable, como si fuera un puente entre dos mundos, ambos igualmente frágiles. Un día, en medio de un cálculo complejo, decidió hacer una llamada a Lucía. Su voz al otro lado del teléfono era un bálsamo, su hermana le habló del terreno y de cómo podría ser transformado en algo valioso. Podríamos abrir un pequeño apiario. La miel es un buen negocio aquí, sugirió, y Alejandro sintió que una chispa de esperanza iluminaba su ser. Empezó a dibujar un plan en su mente, uno que uniera la tierra, la familia y sus sueños profesionales. Con el propósito renovado, se presentó a una reunión con sus jefes. Con el corazón agitado, expuso su idea de destinar una parte de las ganancias del complejo al desarrollo de la herencia familiar. Fue un momento decisivo. La reacción fue variada, algunos se mostraron escépticos, otros se entusiasmaron al ver un enfoque que no solo implicaba rentabilidad, sino un compromiso social. La idea abrió las puertas a una nueva perspectiva del trabajo en equipo. Posiblemente, su proyecto podría ganar reconocimiento no solo por su estructura, sino por su impacto. Cada día, el trabajo se volvía más gratificante, pero la tensión personal aún persistía. Roberto seguía luchando por los campesinos, y Lucía, con su arte, evocaba la esencia de su hogar a través de la complejidad de emociones que sentía como creación. ¿Era suficiente lo que hacía Alejandro en la ciudad para reivindicar su elección de irse? La incertidumbre lo acechaba. Mientras tanto, el tiempo seguía su curso, y Alejandro pasó por la etapa más intensa del proyecto, la presentación a financistas. En ese escenario, se sintió más que nunca consciente de su identidad. No solo era un ingeniero, sino un hermano, un hijo y finalmente un legado de su familia. La sala estaba llena de miradas, e incluso allí, una parte de él seguía buscando la aprobación no solo de los inversores, sino también de sus seres queridos. En el clímax de esa presentación, cuando su ambición parecía tejida con el hilo de la esperanza, una llamada inesperada de Lucía interrumpió su enfoque. ¿Alejandro? Hay algo que debes saber, dijo con una voz grave. El mundo de Alejandro se detuvo por un instante. El momento de la verdad había llegado, y con él, la posibilidad de redefinir no solo su futuro, sino también el de su familia. La voz de Lucía se convirtió en un eco. Alejandro miró su teléfono, sintiendo como la incertidumbre lo envolvía como una neblina. Se obligó a escuchar, a no dejar que el pánico nublara sus pensamientos. ¿Qué es tan urgente, Lucía? Preguntó, intentando mantener la calma. La pausa en su respuesta le parecía eterna, el peso de la espera haciéndolo tambalear entre la expectativa y el temor. Es sobre el terreno. Hay algo que deberías saber sobre los documentos que encontré. Es más valioso de lo que creíamos, confesó. Las palabras de su hermana resonaron en su mente. Aquello que había resultado una carga familiar parecía convertirse en una puerta abierta hacia oportunidades que jamás imaginó. Pero, ¿qué decisiones serían necesarias para aprovechar este nuevo descubrimiento? La conversación dejó a Alejandro con una mezcla de inquietud y esperanza. La idea de regresar al pueblo con recursos y construir un futuro diferente lo tentaba. Sin embargo, el riesgo era palpable. Cualquier movimiento en falso podía hacer que el equilibrio que había forjado entre la ciudad y su hogar se desmoronara. Era evidente que debía realizar una investigación más profunda sobre lo que realmente significaba ese terreno y las posibilidades que ofrecía.
Esa misma tarde, se dirigió a la biblioteca, un lugar acogedor que lo había ayudado a soñar y aprender de niño. Navegó por documentos antiguos y revisó mapas que hablaban de la herencia familiar. Cuanto más indagaba, más claro se volvía el panorama. El terreno no solo era ubicuo, sino que estaba a la expectativa de ser revitalizado. Cálculos y planes comenzaron a dibujarse en su mente. ¿Podría combinar su nueva vida con el legado de su familia? En su camino de regreso, sus pensamientos eran como un torbellino. Decidió que tendría que presentar este nuevo dato en su trabajo. La idea de un desarrollo sostenible en el terreno ahora tenía un trasfondo aún más atractivo. Podría usarlo como un punto de venta para sus inversores, mientras que potenciaría su conexión con Lucía y Roberto. Sin embargo, el dilema persistía: ¿cómo explicaría su enfoque sin que se interpretara como un alejarse de sus responsabilidades actuales? El diálogo interno de Alejandro se tornaba cada vez más intenso, una lucha que lo obligaba a confrontar sus propios valores. Había un compromiso con su familia que no estaba dispuesto a sacrificar. Con esa resolución, una noche, mientras analizaba un plano del proyecto en el que trabajaba, decidió cambios audaces. Reorganizó su presentación para incluir la inversión en su herencia familiar, en un íntimo acto de valentía profesional y personal. El día de la presentación llegó. Con el corazón latiendo y el sudor perlándole la frente, compartió su visión no solo como un arquitecto, sino como un hombre que echaba raíces en dos mundos divergentes. Al concluir, miró a sus colegas, sus rostros reflejaban sorpresa y fascinación. Pero cuando vio la expresión escéptica de su jefe inmediato, sintió una punzada de ansiedad. ¿Por qué deberíamos invertir en algo tan incierto?, preguntó su jefe, con un tono que disparó la incertidumbre en su interior. Alejandro sintió su mundo tambalear. Era el momento en que debía decidir, ceder ante la presión o mantener su integridad, sin importar cuán difícil resultara. Apoyándose en su convicción, empezó a argumentar con firmeza. Mientras articulaba su visión, un murmullo se extendió por la sala. La pasión con la que abogaba por sus raíces familiares resonó en aquellos presentes, y, en una chispa de valentía, la conexión con su hogar adquirió una nueva vida en la narrativa. A medida que concluía la reunión, una pregunta giraba en su mente: ¿realmente debía arriesgarlo todo por esta nueva dirección? La noche caía, y Alejandro se dio cuenta de que el espejo le mostraba algo más. El verdadero desafío no era reconciliar sus mundos, sino encontrar el propósito que lo guiara. Un nuevo giro estaba por presentarse y, consciente de que lo más difícil apenas comenzaba, se preparó para enfrentar cualquier revelación que le aguardaba. Quizás es momento de descubrir si estoy listo para cargar con el legado de mis sueños, pensó mientras caminaba de regreso a casa, sus pasos resonando firmemente en la acera. La semana siguiente fue un torbellino de emociones y decisiones. Alejandro se sentía como un equilibrista en la cuerda floja, y cada paso que daba podía ser el que lo llevara a un trágico desenlace o a un futuro lleno de oportunidades. De regreso a la oficina, la mirada escéptica de su jefe aún dolía en su mente. Era un recordatorio constante de que el riesgo que había tomado no solo podría costarle su estabilidad profesional, sino también la confianza que había construido. Despertó cada mañana con un nuevo enfoque, analizaba cada aspecto de su proyecto, no solo desde la perspectiva de un arquitecto, sino como un hombre que entendía la importancia del legado familiar. Se adentró en el desarrollo de una propuesta más robusta sobre cómo transformar el terreno en un espacio que honrara su historia, pero que también ofreciera una solución innovadora y sostenible. Su primera tarea fue realizar un análisis de mercado. Se empapó de informes, tendencias y expectativas de desarrollo en el área rural. Sin embargo, en lugar de sentirse abrumado por los números y las proyecciones, comenzó a encontrar patrones que lo entusiasmaban. Cada cifra era una oportunidad para demostrar que su sueño era viable. La idea de fusionar arquitectura y sostenibilidad no se trataba solo de un proyecto, era la defensa de su identidad. Pero había un obstáculo más grande que los datos fríos: su jefe. Alejandro cometió el error de no haber informado sobre sus avances en el desarrollo de la propuesta. Se sentía dividido entre buscar su validación y mantener la esencia de su visión privada. Sin embargo, el impulso de compartir su progreso se tornaba irresistible.
Una mañana, decidió programar una reunión que lo llevara de nuevo al centro de atención, un reto que podía poner a prueba tanto su profesionalismo como su autenticidad. Al llegar el día, la ansiedad lo envolvía una vez más. Se plantó frente a un proyector, con infografías en diapositivas y gráficos coloridos que ilustraban su proyecto. Empezó a hablar con una claridad que no había experimentado antes. Cada palabra salía de su boca como una declaración de intenciones. Sus colegas, ahora expectantes, parecían conectar con la pasión que emanaba de él. Era evidente que sus esfuerzos estaban surtiendo efecto. A medida que exponía sus ideas, la mirada indulgente de su jefe empezaba a cambiar. En lugar de esgrimir dudas, empezó a cuestionar enfoques y detalles específicos, lo que sorprendió a Alejandro. La discusión se tornó en un debate más constructivo, donde sus argumentos no solo defendían su propuesta, sino que se establecía un diálogo genuino. En el fondo, sintió que había logrado hacer de su vulnerabilidad una fortaleza. Al concluir la reunión, recibió comentarios positivos, incluso algunas palabras de admiración. Sin embargo, esa pequeña victoria no se sentía completa. Mientras sus colegas celebraban, Alejandro solo podía pensar en lo que vendría. Había puesto un pie en el camino correcto, pero el verdadero desafío aún estaba por llegar. El afán de recuperar su legado lo instó a escarbar más en los detalles legales del terreno. Mientras revisaba documentos, se topó con un nombre que le heló la sangre, un antiguo socio de su familia, conocido por ser un oportunista. ¿Podría estar esa figura detrás de cualquier resistencia al desarrollo del terreno? La idea lo golpeó como un balde de agua fría, había más en juego de lo que imaginaba. El avance hacia sus metas comenzaba a parecer una carrera llena de obstáculos, y una pregunta resonó con intensidad en su mente: ¿estaba preparado para los desafíos que un pasado turbio podría deparar? El legado que deseaba construir pronto se transformaría en un campo de batalla, y Alejandro comprendió que para atravesar esta nueva adversidad, tendría que fortalecer no solo su visión, sino también su determinación. Mientras se preparaba para lo que venía, la noche caía, y con ella, la sensación de que los verdaderos obstáculos aún no habían sido revelados. Es hora de enfrentar las sombras del pasado, se recordó, sintiendo que el camino hacia el futuro podía ser más oscuro de lo que había anticipado. La luz del día se filtraba tenuemente por las cortinas, pero Alejandro no se dejó engañar por la calma aparente. Sabía que cada hora contaba y que el tiempo jugaba en su contra. Se sentó frente a su escritorio con papeles esparcidos a su alrededor, cada uno un fragmento de un rompecabezas que necesitaba resolver. La imagen de aquel antiguo socio de su familia acechaba en su mente como un espectro que no podía ignorar. Compuesto y decidido, Alejandro organizó sus pensamientos. Primero, debía investigar a fondo la historia de ese hombre. No se trataba solo de un enemigo potencial, podía ser la clave para proteger su proyecto. Se dedicó a desenterrar relatos pasados, conexiones familiares y posibles enfrentamientos que habían tenido antes sus padres. Los relatos revelaban un panorama complicado, un hombre que, en su ambición desmedida, había dejado una estela de conflictos que atravesaban generaciones. Durante esos días, la distancia que había creado entre su trabajo y su vida personal comenzó a desvanecerse. Los almuerzos solitarios en la oficina se convirtieron en conversaciones furtivas con antiguos amigos de la familia, quienes le ofrecieron información y anécdotas. Aprendió que no solo debía luchar por un espacio, sino también por una reputación y un legado que su familia había intentado proteger de él. Ahí, de repente, se encontró no solo como arquitecto, sino también como un guerrero, dispuesto a adentrarse en el oscuro laberinto de su pasado. Sin embargo, la motivación no era solo el anhelo de restablecer su legado, sino también una necesidad urgente de demostrar a su jefe que estaba preparado. La próxima reunión de actualización era inminente, y conocía bien sus expectativas. En silencio, repitió su mantra: preparación es poder. Reuniría todos los detalles como piezas de un rompecabezas convergente. En su mente, visionó cómo cada descubrimiento lo acercaba más a la solución, dándole una ventaja en el enfrentamiento con el socio de su familia. El día de la reunión llegó y, con él, un peso en su pecho.
Se enfrentaría no solo a su jefe, sino también a un público que ahora se mostraba curioso por su enfoque renovado. Se presentó con un dossier exhaustivo donde resumía sus hallazgos sobre el socio y su impacto directa e indirectamente relacionado con su proyecto. Con cada palabra, Alejandro no solo defendía su propuesta, sino que también peleaba por el honor de su familia. La sala estaba expectante, sabía que no solo era su reputación como arquitecto en juego, sino también su integridad familiar. Con cada pregunta de su jefe, cada crítica constructiva, Alejandro se sintió más seguro. Aquel diálogo no era simplemente una evaluación de su trabajo, sino una prueba de su capacidad para manejar la presión, para navegar entre lo social y lo profesional. Y, justo cuando pensaba que ya había recorrido un largo camino, su jefe hizo una pregunta que lo detuvo en seco: ¿propondrías una reunión con el antiguo socio? ¿Crees que eso podría ser útil para nosotros? Esa pregunta resonó con fuerza. Confrontar a un hombre que había lastimado a su familia, arriesgando toda su existencia, era un desafío que podría significar el quiebre de su proyecto. Sin embargo, esa misma confrontación era fundamental para su crecimiento personal. Alejandro sintió el sudor sobre su frente y la responsabilidad sobre sus hombros. ¿Debería arriesgarse y buscar esa reunión? Al finalizar la reunión, se quedó solo en la sala vacía, atrapado entre su pasado y su futuro. La decisión que había dejado en el aire pesaba más de lo que podía imaginar. Mientras se enfrentaba a una exploración que no estaba dispuesto a evitar, la voz de su conciencia le recordaba que, a veces, los mayores aprendizajes provienen de los encuentros más difíciles. Es hora de afrontar al espectro de mi historia, se dijo, sintiendo que la tensión se acumulaba en su interior. ¿Sería capaz de enfrentar a aquel hombre y desenmascarar sus ambiciones? Y, más importante aún, ¿qué descubriría en el proceso? La urgencia del momento lo impulsó a buscar una respuesta, a emprender un viaje que lo pondría en el umbral de su destino. El eco de la pregunta de su jefe resonaba en su mente mientras Alejandro caminaba hacia su estudio esa noche. La incertidumbre lo rodeaba como una niebla espesa. Se sentó en su escritorio, la misma mesa que lo había visto construir su carrera con esmero, y dejó que las preguntas flotaran en el aire. ¿Qué significaría realmente esa reunión? ¿Era una oportunidad o un riesgo inminente? La idea de contactar al antiguo socio lo llenaba de inquietud, pero también de determinación. Había llegado el momento de materializar la voluntad de afrontar su pasado. Consciente de que no podía dar un paso atrás, empezó a proyectar la conversación en su mente. Comprendía que debía estar preparado para lo peor, pero también había un destello de esperanza. Tal vez esa reunión pudiera desvelar información vital que alterar su camino profesional. Se pasó horas revisando sus notas, estableciendo estrategias de aproximación. Alejandro era un arquitecto meticuloso, y esa mentalidad debía transferirse a su nuevo rol como negociador. Se permitió reflexionar sobre los errores y aciertos de su familia en sus interacciones con aquel hombre. Se dio cuenta de que, aunque había fracasos en el pasado, también había lecciones valiosas que podía aplicar ahora. Cerró los ojos e imaginó el encuentro, se vio hablando con claridad, concebiendo su convicción. Pero, cuando la imagen se tornó más vívida, un leve temor se asomó. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger su legado? Esa pregunta se adhirió a su conciencia y lo hizo vulnerar su postura firme. La mañana siguiente, propuso a su jefe que redactaran un correo para gestionar la reunión. El primer paso es un plan consciente, pensó. Con cada palabra que tecleaban, su determinación crecía. Sin embargo, cuando pulsó enviar, el nudo en su estómago se intensificó. Había dejado salir su intención al mundo, y las posibles repercusiones ahora eran palpables. Al caer la tarde, recibió la confirmación del antiguo socio. La reunión estaba fijada para dentro de 3 días. Entonces, el tiempo se tornó un enemigo aún más feroz. En lugar de relajarse, Alejandro sintió un impulso por prepararse aún más. Se rodeó de libros, llamadas, registros y conexiones que pudieran brindarle una mayor comprensión de sus antecedentes. Era un ave enjaulada, peinando su libertad con un destello de ambición. Sus esfuerzos por conectar con distintas personas le dieron perspectivas.
Un viejo amigo de la familia compartió más sobre la historia de ese socio, revelando detalles insólitos sobre su carácter y decisiones. No solo es un antagonista, es un jugador astuto, le advirtió. Alejandro eso le hizo cuestionar aún más su estrategia. La legitimidad que había buscado se entrelazaba con un dilema moral, ¿debería presentarse de manera confrontativa o dulce? Ese cruce de caminos lo llevó a evaluar sus propios principios. Deseaba derribar las barreras, pero en su interior empezaba otro diálogo silencioso. ¿Qué haría su familia si supiera que había recibido su legado en una forma de confrontación? En la búsqueda de proteger su proyecto, ¿estaba dispuesto a sacrificar su integridad moral? A medida que la fecha se acercaba, la tensión se acumulaba. Alejandro pasó noches en vela, ensayando su discurso frente al espejo, familiarizándose con la imagen de un hombre que debía ser perseverante, pero que temía cruzar esa línea. Cuando el día finalmente llegó, el eco de sus pensamientos resonaba en su mente. El riesgo trae crecimiento pero también incertidumbre. Un último vistazo a su dossier, sus pulsaciones se aceleraron mientras el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Con un ligero movimiento de su mano, tomó su abrigo y salió por la puerta, rumbo a un destino que podría definir no solo su carrera, sino su ser. Se sentía atrapado entre el pasado de su familia y el futuro que deseaba construir. Un duelo interno se palpaba en el aire. La reunión ya no era solo un compromiso de trabajo, se había transformado en la batalla de su vida. Su trayectoria no solo dependía de sus habilidades profesionales, sino de su carácter frente a la adversidad. Lo que estaba a punto de descubrir podría cambiarlo para siempre. ¿Lograría salir victorioso, o sería el eco del espectro del pasado quien lo transformara en su marioneta? Como un soldado en el umbral de la batalla, se preguntó si realmente estaba preparado para las verdades que podrían salir a la luz. La pregunta latía en su interior con la fuerza de un tambor. ¿Vería claro lo que debía hacer, o sería una víctima más de su historia familiar? La mañana de la reunión, un aire palpable de ansiedad lo invadía. Alejandro despertó temprano, su mente repleta de escenarios posibles, cada uno más aterrador que el anterior. La imagen del antiguo socio, con su carácter volátil y su habilidad para manipular a las personas a su antojo, lo atormentaba. Hoy no puedo darme el lujo de flaquear, se dijo a sí mismo mientras se preparaba para el día. Mientras tomaba café, recordó las historias familiares sobre la ambición y la traición. Su madre solía decir que en los negocios el corazón puede ser un mal consejero. Pero en ese momento, cuando cada decisión parecía cargar con el peso de su legado, se cuestionaba si era su corazón o su ambición lo que lo guiaba. Esa tensión se materializaba en una especie de lucha interna, ser el hombre que su familia esperaba o el que realmente quería ser. Salió de casa con la firme intención de mantener la calma, pero sintió que el mundo exterior se había transformado en un laberinto de duda. En el transporte público, cada rostro que lo rodeaba parecía un espejo de sus propios temores. Así, su mente divagaba entre recuerdos y proyecciones, preparándose para los posibles ataques del antiguo socio. Enfrentar a alguien con un pasado tan entrelazado con su propia historia era como caminar sobre un terreno minado. Al llegar a la oficina, el ambiente era tenso. Su jefe, no menos ansioso que él, le ofreció una breve charla motivacional, que más que calmarlo, intensificó la inquietud. Alejandro se dio cuenta de que esa reunión sería decisiva no solo para su carrera, sino para su crecimiento personal. Cada pregunta y cada respuesta podrían abrir puertas o cerrar caminos de manera definitiva. Cuando finalmente se acercó al encuentro, su corazón palpitaba en un sincopado ritmo de batalla. Se sentó en la sala de conferencias, frente al antiguo socio, cuya llegada era como el despliegue de una tormenta perfecta. La primera impresión fue abrumadora, la seguridad que emanaba aquel hombre contrarrestaba la vulnerabilidad que Alejandro sentía. Las primeras palabras intercambiadas estaban cargadas de tensión. Cada frase se sentía como un pequeño golpe en el aire, un juego de poder en el que ambos eran conscientes de que poco a poco se jugaban mucho más que un acuerdo comercial. Alejandro comenzó a aplicar las estrategias que había ensayado, pero había algo que lo bloqueaba, una certeza que lo hizo titubear, el deseo de cambiar la narrativa de su historia familiar. A medida que el diálogo se desarrollaba, la confrontación no podía evitarse. Alejandro,
Decidido a defender su postura, se dio cuenta de que cada respuesta del socio intentaba redirigir la conversación hacia un terreno que le beneficiaba exclusivamente a él. La propuesta que había traído estaba envuelta en un aire de manipulación que lo obligó a replantear su aproximación. Entonces, en medio de la confrontación directa, surgió una revelación inesperada. Un pequeño detalle mencionado por el socio aludía a un hecho familiar oculto, una decisión tomada años atrás que comprometía la integridad de todo lo que Alejandro creía saber. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de manera inquietante. Antonio, su querido abuelo, había estado involucrado en una maniobra que podría cambiarlo todo. Sintió como el sudor comenzaba a manar en su frente mientras sopesaba la información. ¿Daría rienda suelta a la ira que lo invadía y confrontaría a su socio, o usaría este nuevo conocimiento para negociar desde una posición de fuerza? La habitación empezó a girar y, en un instante, la lucha interna se volvió urgencia. El momento se tornó crítico, ya que la verdad que había buscado durante tanto tiempo parecía estar al alcance de su mano, pero con ella venía el riesgo de destronar todo lo que conocía sobre su familia. En ese flujo de emociones y decisiones, se sintió más atrapado que nunca. ¿Estás dispuesto a sacrificar tu historia por un futuro mejor?, resonaba la pregunta en su mente, y con ella, el destino de Alejandro pendía de un hilo peligroso. Se enfrentó a su socio y la determinación se apoderó de él. Este podría no ser solo un acuerdo, era la oportunidad de redefinir su herencia y su futuro. Mientras la atmósfera se tornaba cada vez más densa, un giro dramático se perfilaba en el horizonte. Alejandro sabía que las decisiones que tomara en los próximos minutos podrían alterarlo todo. Respiró hondo, recuperando la compostura, listo para descubrir hasta dónde estaba dispuesto a llegar, no solo para salir vencedor, sino para convertirse en el hombre que realmente quería ser. La confrontación avanzó con intensidad, y cada palabra intercambiada entre Alejandro y su antiguo socio se sentía como una batalla campal. Alejandro sentía el peso de las miradas sobre él, no solo de su socio, sino de todos los que habían sido testigos de la historia familiar que estaba a punto de desvelarse. Cada segundo se alargaba, mientras su mente corría a 1000 por hora, sopesando las ramificaciones de la verdad que había descubierto. Con firmeza, decidió no dejar que sus emociones lo dominasen. Era momento de actuar estratégicamente, de convertir el pánico en determinación. Sé más de lo que crees, y no solo sobre números y contratos, le respondió Alejandro, su voz resonando con una seguridad que le sorprendió incluso a sí mismo. El antiguo socio, al escucharlo, frunció el ceño, pero Alejandro no retrocedió. Esta era su oportunidad de reescribir su historia. El diálogo se tornó más asertivo. Empezó a introducir su propuesta. Con cada detalle que exponía, sentía que la confianza crecía en él. Aquel socio que antes le generaba impotencia, ahora se convertía en el blanco de sus estrategias. La revelación sobre su abuelo pesaba sobre ellos como una sombra, pero también era el arma que Alejandro necesitaba. Este hecho inesperado podía servir como palanca para renegociar las condiciones del acuerdo. Nosotros, como familia, hemos sabido sobrellevar las traiciones y las manipulaciones. Los secretos no solo forjan nuestra historia, también la debilitan. Quiero avanzar, hacer los negocios de otra manera, con transparencia, declaró Alejandro, transmitiendo no solo sus palabras, sino toda la convicción que había cultivado internamente durante años. El antiguo socio, aunque había llegado con la mirada desafiante, empezó a titubear. Alejandro lo notó, y eso le dio más fuerza. Cada pulso en el aire lo empujaba hacia una forma de confrontación que no solo era profesional, sino profundamente personal. Se dio cuenta de que había transformado su miedo en un catalizador para el cambio, y comprendió que cada paso que daba lo acercaba más a la persona en la que quería convertirse. Al finalizar la conversación, la balanza se inclinaba a su favor. Había aprendido a manejar su vulnerabilidad como una herramienta poderosa, y la manipulación del socio ya no le intimidaba. Entendía que su bienestar personal iba de la mano con profesionalismo, uno no podría florecer sin el otro. Terminada la reunión, Alejandro emergió de la sala con una mezcla de adrenalina y satisfacción. Se dio cuenta de que había desafiado no solo a su socio, sino a la narración que había estado llevándose a cabo durante generaciones en su familia.
Había comenzado a labrar su propia herencia, más allá de las sombras que lo seguían. Mientras caminaba hacia su oficina, su mente se llenó de una reflexión intensa. La lucha no había terminado, y el camino hacia la autenticidad sería largo y lleno de obstáculos. Pero ahora estaba decidido a enfrentar cada uno de ellos con la misma fuerza que había desplegado en la sala de juntas. Pensaba en las lecciones que había aprendido hoy sobre la ambición, la verdad y la honradez. Cada una era un acorde en la melodía de su vida que necesitaba ser afinado. Todavía había desafíos que superar, especialmente en su relación con su familia, aquellos que nunca supieron lo que él había descubierto. Y entonces, un nuevo dilema se plantó en su mente. Debería contarle a su familia sobre la verdad de su abuelo, arriesgando la estabilidad que había construido con esfuerzo, o guardarlo como un secreto que lo guiaría en su camino hacia el éxito. Mientras su mente procesaba la pregunta, sentía que su jornada apenas comenzaba. La verdadera prueba de su carácter estaba por llegar, y él lo sabía. Una decisión inminente lo esperaba, y Alejandro comprendió que el próximo paso podría desatar un nuevo nivel de desafío. Así, con cada paso hacia su oficina, no podía evitar sentir que el futuro, incierto y prometedor, lo empujaba hacia adelante. ¿Sería capaz de ser vulnerable sin dejar de ser fuerte? La respuesta estaba entre sus manos, y con un profundo aliento, se preparó para tomarla. Alejandro se sentó en su escritorio, la luz de la tarde filtrándose a través de las ventanas, iluminando la sala con un brillo cálido. A pesar de la satisfacción que le brindaba haber enfrentado a su antiguo socio, había algo en su interior que lo inquietaba. Con un ligero giro de su cuerpo, accedió a todo el material que había recopilado sobre su familia. Documentos, fotos, viejos contratos llenaban su escritorio, esperando ser revisados. Pasó las siguientes horas absorbiendo información, y con cada hoja que pasaba, se sentía más conectado a sus raíces, pero también más abrumado. La verdad que había descubierto sobre su abuelo no era solo un secreto, era un legado lleno de decisiones controvertidas que afectaron a generaciones. Reflexionó sobre cómo esos secretos habían moldeado su propia percepción de la vida y cómo había llegado a la encrucijada en la que se encontraba hoy. Mientras leía, un pensamiento emergió con fuerza: si su abuelo había hecho elecciones que tuvieron repercusiones tan grandes, ¿no sería su responsabilidad romper el ciclo y tomar decisiones que dirigieran su familia hacia una nueva dirección? Alejandro nunca había visto su papel de esa manera. Había estado atrapado en la necesidad de mantener las apariencias, de seguir el legado sin cuestionar, pero ahora, sentía que la verdad podría ser su mayor fortaleza. De repente, un mensaje de texto interrumpió su concentración. Era de su hermana, preguntándolo sobre una reunión familiar programada para el fin de semana. Un torrente de emociones lo invadió. Era el dato justo que necesitaba para evaluar cómo se sentía realmente respecto a su nueva verdad. ¿Debería plantear la realidad acerca de su abuelo, o sería mejor callar, mantener la paz y evitar el conflicto? Mientras debatía mentalmente, recordó la incertidumbre que anteriormente había marcado su vida. Las decisiones de su abuelo lo habían dejado sutilmente atrapado en un juego de poder, pero ahora, una chispa de rebelión se alzaba dentro de él. Esta era su oportunidad de romper con las ataduras del pasado. Si nada más, su propio viaje de autodescubrimiento le había enseñado que la vulnerabilidad podía ser un signo de fortaleza, no de debilidad. Después de pensarlo, decidió escribir un borrador de lo que podría compartir durante esa reunión. Quería que su familia comprendiera la importancia de ser abierto sobre su historia, de enfrentar los secretos en lugar de esconderse detrás de ellos. Con cada palabra que escribía, su determinación crecía. Sentía que, aunque el camino hacia la brutal verdad pudiera ser doloroso, era necesario por el bien de todos. Además, se daba cuenta de que debía estar dispuesto a escuchar y aceptar las reacciones de su familia, por difíciles que fueran. Sin embargo, en medio de su reflexión, su mente se enfrentó a un nuevo dilema. Si revelaba la historia de su abuelo, ¿cómo reaccionarían sus padres? Más que un simple recuerdo, la revelación podría reabrir viejas heridas que creía cerradas. La posibilidad de desestabilizar la estructura familiar lo aterraba, pero comprender la verdad también podía unirlos de maneras inesperadas. Con un profundo suspiro, cerró su computadora y se alisó el cabello.
La decisión no iba a ser fácil, y su sentimiento de incertidumbre crecía. La cita con su familia se acercaba rápidamente y Alejandro sabía que tenía que actuar. Pero, ¿realmente estaba preparado para los posibles resultados? La noción de abrir su corazón y, a la vez, arriesgar su paz familiar le provocaba un conflicto interno en el que cada latido era una súplica. Finalmente, se dijo a sí mismo que debía enfrentarlo, la exposición podría ser su camino hacia una nueva era, tanto personal como familiar. Sin embargo, esa convicción lo dejó con una pregunta inquietante. Sin saber realmente qué carta jugaría, se dio cuenta de que demandaría más que solo coraje, requeriría aceptación, amor y, sobre todo, un destino que quizás no estaba listo para desafiar. Así, Alejandro se levantó decididamente. Listo para afrontar lo que vendría. Pero incluso con esa determinación, una pregunta resonaba en su interior: ¿cuánto estaría dispuesto a sacrificar por la verdad? La reunión del fin de semana prometía ser un verdadero punto de inflexión en su vida, y él sabía que las revelaciones podrían cambiar el curso de su historia familiar para siempre. El día de la reunión familiar finalmente llegó, y Alejandro se sintió como un gladiador en el umbral de la arena. La tensión llenaba el aire mientras se dirigía a casa de sus padres, el peso de su decisión aún latente en su conciencia. La idea de revelar la verdad sobre su abuelo se había entrelazado con sus sentimientos de culpa y esperanza. Sabía que su familia necesitaba encarar su historia, pero el temor a desestabilizar las ya frágiles relaciones lo hacía dudar. Al entrar a la casa, el aroma familiar de los platillos que su madre había preparado lo envolvió, pero la calidez del ambiente no logró aliviar la inquietud que sentía. Se sentaron a la mesa, intercambiando risas y anécdotas superficiales, pero Alejandro sabía que la verdadera conversación aún estaba pendiente. Al terminar la cena, el ruido de los platos y la calidez de las luces parecieron desvanecerse lentamente. Con cada segundo que pasaba, su resolución se socavaba por el temor a las reacciones. Finalmente, mientras la familia se acomodaba en el salón, Alejandro sintió que era ahora o nunca. La mirada de Roberto, que siempre había confiado en él, y la desaprobación oculta en los ojos de su madre lo impulsaron a hablar. «Hay algo importante que necesito compartir con ustedes», comenzó, su voz temblorosa pero firme. Cada palabra le costaba esfuerzo, la vulnerabilidad se manifestaba como un peso en su pecho. A medida que articulaba sus pensamientos, describió la revelación que había tenido sobre su abuelo, la manipulación que había utilizado y cómo esas decisiones habían afectado a su familia. Al principio, las reacciones fueron mixtas. Don Miguel y doña Teresa intercambiaron miradas cargadas de miedo e incredulidad. Lucía, por su parte, escuchaba atenta, como si cada palabra se tratara de un eco de su propia lucha artística. Roberto fue el primero en romper el silencio. «¿Por qué no nos lo dijiste antes, Alejandro?», preguntó con un tono entre la decepción y la curiosidad. «Siempre hemos enfrentado las verdades juntos». La pregunta resonó profundamente. En un instante, Alejandro se dio cuenta de que había estado intentando ser el protector, al tiempo que ponía en riesgo la verdadera unión familiar. «Lo sé, y si pudiera volver atrás, lo haría. Pero no quería desestabilizar nuestra relación, nunca quise ser la razón de un conflicto, especialmente con ustedes», respondió, su voz resonando con autenticidad. Cada rostro en la habitación reflejaba la internalización del descubrimiento. La incomodidad dio paso a la reflexión, y Alejandro, sintiéndose más ligero, continuó compartiendo sus experiencias, sus miedos y cómo había sentido el peso de la culpa por haber elegido su carrera en la ciudad sobre la familia. La conversación se transformó en un torrente de emociones liberadoras. Con cada testimonio y recuerdo compartido, su familia empezó a entrelazar sus narrativas. Lucía reveló cómo su arte había sido un refugio para ella, y Roberto subrayó su lucha por los campesinos, compartiendo la inseguridad que sentía por no estar a la altura de las expectativas familiares. Fue un momento catártico donde las tensiones que llevaban años acumulándose comenzaron a desvanecerse. La noche fue un viaje transformador hacia la sanación. La revelación de Alejandro no solo liberó su propio corazón, sino que también permitió a su familia enfrentar sus demonios. Comprendieron que a pesar de los errores del pasado, el amor seguía siendo el hilo que los unía.
Finalmente, después de horas de diálogo sincero, Alejandro se sintió erguido en su verdad. Había demostrado ser fuerte, no a pesar de sus vulnerabilidades, sino gracias a ellas. En lugar de ser un secreto que los dividido, su legado ahora se compartía abiertamente, impulsando a su familia hacia un nuevo entendimiento. La conversación terminó pero dejó huellas profundas. Con un abrazo cerrado, Alejandro sintió una calidez transformadora al escuchar a su madre susurrar: «Te amamos, hijo, y estamos orgullosos de ti». En ese instante, comprendió que no solo había reconciliado su vida profesional y familiar, sino que había restaurado el tejido del amor que unía a cada uno de ellos. Al salir de la casa aquella noche, mientras miraba las estrellas, Alejandro sintió el peso del mundo caer de sus hombros. Había aprendido que, a veces, enfrentar las verdades difíciles es el primer paso hacia la libertad. Se prometió a sí mismo que seguiría construyendo su legado, no solo con su carrera, sino también con su familia a su lado, celebrando su historia en lugar de ocultarla. Este viaje hacia la autoconciencia, la reconciliación y la verdadera fortaleza lo llenaba de un propósito renovado. Alejandro había llegado a un lugar donde no solo podía soñar con el futuro, sino que ahora también sabía cómo construir un camino que abrazara su pasado con amor y sabiduría. Ahora era el momento de actuar, de seguir adelante. Pero antes de dar el siguiente paso, tenía una urgente llamada a hacer a todos ustedes. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final que acaba de vivir Alejandro. Y, por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.